Bueno, vamos a esperar que se acerque algún amigo como para saludarlo por la, por la Navidad y charlar un ratito sobre algunos temas. Seguramente ya algún amigo se va a conectar. Le hago la invitación al señor Patricio Garay. Bueno, seguramente no va a estar viendo, pero le hago la invitación formal, en vivo, eh, a que bueno, que aparezca, que haga pública su amenaza, no a través de los comentarios, de que se va a transformar en una especie de, llamémosle pesadilla, como él mismo se describe, para canales como el mío, el de mi amigo Gregorio y el canal que tiene mi queridísimo amigo Miguel. Eh, la invitación está hecha al señor Patricio Garay. Seguramente cuando vea esto va a decir que no estaba notificado, que estaba tomando mate, que estaba junto a sus seres queridos, no perdiendo el tiempo. Pero bueno, en esencia es comenzar a probar los vivos, a ver si funcionan, a ver si lo puedo manejar, si entiendo cómo es la mecánica. Ya calculo que cometí algún que otro error. Veo que hay alguien viendo, si quiere saludar, quiere participar, charlar un poquito sobre algo. La idea es, saludarlos. El querido amigo Ricardo Abelluto, querido amigo Ricardo, espero que estés bien. Un placer saludarte en este vivo. A veces, bueno, en la vorágine de la charlita, cuando las grabo, por ahí me olvido de personas o seguidores o como se le diga, tan fieles como vos. Así que, Ricardo, me alegra mucho que estés en este vivo y te deseo una feliz Navidad. La esencia, como estaba diciendo, hasta que se conectó el amigo, es avisarle al señor Patricio Garay que dé la cara, dado que amenazó con transformarse, convertirse en una especie de pesadilla para el canal. Bueno, siempre que hable con la verdad, no hay ningún problema. Yo estoy acá en vivo para debatir. El amigo Ricardo siempre firme, es verdad, siempre firme como rulo estatua, como tantos otros amigos que quizás a veces uno es ingrato y por ahí, no menciona, no nombra, pero siempre están mirando, están contribuyendo. Así que bueno, este es el primer vivo que hago. La verdad, no tengo mucha idea de cómo se maneja. Simplemente es hacer el saludo por el día de la Navidad en vivo, dado que bueno, he dejado algunas charlitas del pasado que algunas personas, aunque ustedes no lo crean, me la han agradecido porque bueno, capaz que estaban sin demasiada actividad o no les interesa mucho formar parte de los festejos navideños, pero bueno, se quedaron viendo una maratón de videos que como es, podían haber buscado y visto, pero bueno, cuando aparece la notificación quizás tiene otro sabor. Estoy usando el teléfono, vieron que cuando yo grabo las charlitas, generalmente pongo modo avión y al poner modo avión tengo la libertad de grabar tranquilo sin que haya cortes. Pero bueno, en este momento, para poder estar en vivo, eso no lo puedo hacer, así que sepan disculpar si de vez en cuando miro a ver de qué se trata lo que va llegando. Eh, Vamos a leer un poquito los comentarios, está bueno, esto sí, uno puede tener un... Sí, sí, la idea es esa, querido Ricardo, conocernos un poquito más a través de una forma quizás más directa. Vuelvo a hacer la invitación al señor Patricio Garay, por favor, si está Patricio Garay escuchando, que se conecte. Y bueno, hablemos a ver qué es todo lo que tiene para decir del canal, de mi personalidad y demás. Así que bueno, estoy a la espera de eso, de algún amigo que quiera participar, quizás comentar algo, alguna duda sobre mi persona, alguna duda sobre el canal. Alicia Aguilar mandó una carita. Bueno, Kilian Domingo, ¿me das tres palabras para una canción? Sí, en una canción no puede faltar la palabra amor, dolor y vamos a decir lágrimas. Con eso es un éxito seguro.
No sé a qué viene la pregunta, pero bueno, podés hacer una canción seguramente con esas 3 palabras. Gracias. Bueno, gracias a vos por estar. Si te querés quedar en el vivo, yo estoy a la espera de algunos amigos que se suelen conectar siempre. Este es un canal donde generalmente tenemos charlitas, un grupo de amigos, nos juntamos, siempre, generalmente, siempre o generalmente, después de la cena, intercambiamos opiniones, anécdotas, experiencias. Bueno, han surgido algunos haters comentando en cada video, en cada publicación que hago, y pongo la cara y lo invito a que venga al vivo y debatamos o dé su punto de vista sobre algunos contenidos míos. Yo sé más o menos de dónde viene toda esta movida, porque cuando uno se mete con determinadas personas importantes o determinadas marcas importantes, pueden pasar este tipo de cosas. Así que yo acá estoy poniendo la cara y te espero, querido Patricio Garay, o quien quiera que seas, en tu perfil que estás con anteojos o el perfil que estás peladito, te espero acá, acá estoy yo. Roxana Cruz, hola, hola Roxana, espero que estés bien. Así que bueno, eh, si te gusta el contenido, te invito a que te quedes en el canal. Como digo siempre, son todos bienvenidos. Acá no se censura ningún comentario, no se censura ninguna opinión, son todas válidas. Podemos tener distintos puntos de vista acerca de un tema, pero bueno, siempre vamos a tratar de exponer cada uno su opinión. Contanos un chiste. Bueno, no es un canal de chistes, no es un canal de humor. Esos contenidos, si los querés encontrar, los podés buscar en T. Panchejo Videos. Ahí sí vas a encontrar chistes, humor, parodias. Es un tipo con cara de Gil que tiene un sombrero y eventualmente antes usaba una peluca color violeta. Ahora juega a ser experto en plomería. Espero que te haya quedado respondida la duda, pero bueno. Si algún amigo más quiere comentar algo, si algún amigo más quiere saludar, yo aprovecho y le mando un saludo a mi querido amigo Jonathan, a mi querido amigo Dalton, Cobursa, 09 Michael, que vi que volvió a comentar. 09 Michael, gracias por estar. Estás en el canal desde que éramos 40. Verdaderamente pensé que ya te habías bajado, hacía unos días que no te veía. Así que bueno, Lorensis en YouTube, un saludo grande. El querido amigo Gregorio, donde quiera que estés, sé que estás de vacaciones, muy feliz Navidad, espero que estés bien, disfrutando. Y bueno, querido amigo Miguel, un abrazo a la distancia. Me preguntan cuántos años tengo, debo tener algunos más que vos, seguramente. Estaría bueno que los siguientes vivos tengan regularidad en vez de uno por semana. Sí, 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 querido Ricardo. La idea es que las charlitas se transformen eh, en vivos a una hora estipulada, donde nos quede bien a todos, para poder tener una seguridad y una constancia en dichas charlitas, con algunas entrevistas, o sea, tipo reportajes. Yo siempre digo que acá hay muchos amigos que quizás pasaron 30 años en una fábrica, trabajando, dando lo mejor de sí, nunca tuvieron un reconocimiento, y en esas personas hay demasiado contenido como para hablar, informarse, que cuenten su experiencia. Por ahí son muy ricos, como el amigo Manuel, como el amigo, como el amigo Eugenio, Diego Segovia, son muy ricos en contenido técnico, pero no tienen la posibilidad de expresarse o contar su experiencia porque no tienen un canal o no les gusta la cámara. Entonces está lindo entrevistar a ese tipo de personas que por ahí tienen mucho que hablar de la antigua escuela. Eh, Así que bueno, sí, está pendiente para la próxima temporada del canal, que va a empezar inmediatamente después de que comience el año, implementar los vivos a modo, vamos a magnificar un poco esto que hacemos,
ustedes y yo, que sea una especie de programa de televisión que a tal hora, hasta tal hora, estemos comunicados, estemos en contacto, pero bueno. Kilian Domínguez, bueno, gracias por haber estado en el vivo, la verdad es mi primer vivo, estoy probando, quería salir más que nada en vivo por tres motivos, claritos. Primero y principal, saludar a todos los amigos, entre ellos el querido amigo Adriano Track, Gastón Montenegro, montón de amigos que están siempre, saludarlos por la Navidad, si bien no es mi fe, pero es el natalicio del Señor Jesucristo. Eh, los saludo a todos, más allá de eso, siempre está lindo el abrazo fraternal a la distancia para todos y cada uno de ustedes. Segundo, quería dar la cara con el tema de Patricio Garay. Sé que está molestando a muchos de ustedes en las respuestas en los comentarios. Así que, querido Patricio, te estoy esperando, estoy en vivo. Sé que cuando veas esto vas a decir que no estabas notificado, que no sabías. Yo no silencio a nadie, yo no bloqueo a nadie. Te estoy esperando para que digas a ver de cómo justificás todas las pavadas que decís, todas las pavadas que escribís, que el capitán Bombacha se fue del canal porque lo asesoré mal en la compra de una herramienta. Quiero que sepan que eso no es así, completamente falso. El capitán Bombacha forma parte de la comunidad que creó Larry Gato Tools. No hubo una discusión con el capitán Bombacha, simplemente decidió que quizás mi contenido o mi persona no era de su agrado y se quedó en el canal de Larry. Es así de cortita, no pasó nada de lo que estás comentando. En cuanto al otro que dijiste, sobre 09 Michael, 09 Michael no se fue del canal, no lo asesoré mal en ninguna compra, hoy comentó, es un amigo de los que está desde cuando éramos 40. Diego Díaz, buenas Tano, panzada de charlitas. Sí, sí, las tenía ya grabadas, ya subidas, lo único que hice fue hacerle las miniaturas, pretendí ser un poco cómico, sé que a algunos les robé una sonrisa, otros dijeron este está loco, como suelen decir. Tenía una selección de fotos que había hecho desde que mi sobrino me acompaña, una selección de fotos bastante cómicas, o intentaban ser bastante cómicas, como por ejemplo quedarme dormido con una pico del oro. Pero bueno, la idea mía era hacer una foto que la venía pensando hace tiempo, y era estar en el comedor de mi casa con los pies en una palangana con agua y sal. Vieron a la antigua que nos cansaban tanto los zapatos punta de acero, que poníamos los pies en una palangana con agua, y que haya barquitos de papel. Y yo ahí sentado, bueno, esa iba a ser la miniatura de las charlitas del pasado, pero no se logró, no se llegó a tiempo. Las fotos que saqué en los trabajos quizás no hubiesen sido quizás bien leídas por algunos. Yo sé que para los amigos está todo más que claro, pero quizás para algunos no hubiesen estado del todo bien y les hubiese dado un motivo para hablar pavadas. Entonces preferí hacer unos carteles que pretendí ser chistoso, y creo que a alguno una sonrisa le robé. Sí, y a veces se complica un poco el tema de un horario puntual para las charlitas, por el tema de que los días de trabajo no terminan siempre a la misma hora. Hay veces que son las 9 de la noche y estoy todavía en el taller. Hay veces que a las 7 de la tarde ya estoy en mi casa. Entonces decir un horario es medio complicado. Para los que me preguntan si vino Papá Noel, si Papá Noel me trajo algo, quiero decirles que tengo un autorregalo que pensaba tenerlo para ayer. Viene de la mano del distribuidor que yo siempre cuento, que es el distribuidor de Total, devenido en Entop, devenido en Jadever. Bueno, ahora está devenido en Papá Noel. Pero ¿qué pasa? Yo entiendo, prometió pasar ayer.
ayer habrá dicho, no voy a ir hasta lo del Tano a llevarle esto, voy pasado mañana, o sea, por mañana. Así que en la charlita de mañana o en el vivo, si esto funciona, voy a mostrar el regalo, el autorregalo que me hice por 8 pesos más de lo que pagué esto. Por 8 pesos más de lo que pagué esto, me hice un autorregalo que créanme que a mí me hace feliz. Hasta casi me hace olvidar el mal sabor de boca que me dejó esta compra. Pero bueno, había que hacerlo, había que comprarla, había que mostrarla. Sigo esperando a Patricio Garay. Aparentemente no va a dar la cara. La idea es que suba, acepte la propuesta y bueno, me digan la cara, me propine las amenazas que viene haciendo en cada uno de los videos, en cada una de las charlitas, en cada uno de los comentarios de los amigos, como en los comentarios de Jonathan, de Dalton, de Cobursa, de mi querido amigo Patricio, de mi querido amigo Gregorio Casa. Este Patricio es un hater, un hitter, un gil, que bueno, lo estoy esperando para que venga y cuente a ver qué es lo que tiene contra mí. Sí, sí, Ricardo, sí, hay gente que está media de balde, pero bueno, nada, esto es así. Hay que poner la cara porque estuvo diciendo cosas que no son. Yo dentro del marco de la verdad no tengo ningún problema. Yo reconozco abiertamente que tengo una religión, que soy de religión umbanda, eh, cultúo a San la Muerte, porque es un sentimiento personal, es algo, o sea, estamos en Argentina y libertad de culto. Si a uno se le ocurre cultuar a una llave Raceli de 32, es problema del tipo. Estuvo comentando que pertenezco a una secta. Una secta no es otra cosa que una religión con pocos adeptos. Quiero desasnar un poco también, porque a uno le bajan el precio y se olvidan que hay experiencia, hay un poco de estudio, hay fundamentos. Quizás no llegué a las 2 maestrías que dice tener el sujeto este, porque sinceramente no llegué, pero soy técnico electromecánico, tengo la matrícula de gasista, o sea, y tengo 30 y pico de años de experiencia, que no me gusta tirar todo el currículum así arriba de la mesa, pero si no, a uno le bajan el precio. ¿Por qué? Porque por ahí esto no es un estudio de televisión como el que por ahí tiene Larry, como el que muestra el zapato de sombrero, o bueno, no tengo la gente, no me interesa tener un número grande de gente. A los que dicen, dejar de envidiar a los que tienen más que vos, no me interesa tener mucha gente a mí. A mí me interesa tener los amigos fieles, y lo digo siempre. Generalmente, es como que había un triángulo, y lo dije siempre y lo voy a decir siempre, que estaba conformado por Panchejo, el maestro X y Larry. Bueno, opinaban siempre igual, iba dando vueltas siempre en los mismos, llamémosle, resultados, arribaban a las mismas conclusiones sobre herramientas, cuestiones técnicas no, porque Larry cuestiones técnicas no hace, pero siempre arribaban a la misma conclusión sobre una herramienta. Entonces agarraron esto y de estar a este nivel lo pusieron en este. Bueno, llegué yo y lo bajé. Y créanme que todas las pruebas que he realizado con las herramientas de esa marca han sido reales. Yo las pruebas las realizo en mis tareas, en los trabajos, donde verdaderamente se exigen a las herramientas. Una cosa es poner un cañito, estoy hablando del que más las usa, del que más las usa. Los otros las muestran y dicen que son espectaculares. Lo mío es distinto a poner un cañito en una morsa y apretarlo para un lado y para el otro. Más allá de que controle si la herramienta muerde o no muerde, eso es humo. En la vida real, ese mismo ajuste está hecho,
pero con glicerina litargirio, o sea, está pegado como loco. Bueno, yo les aseguro que cualquiera agarra un codo, un caño, lo aprieta con una Stilson de 18 pulgadas y yo agarro una genérica chinarda de 8 pulgadas, una pico del oro, voy y lo aflojo, porque no está pegado. Entonces, bueno, es como que las pruebas hay que hacerlas en el laburo, en la vida cotidiana. Siempre pensé que eso era así, que debía ser así y soy fiel a mis ideas. Hoy, bueno, decidí probar a ver qué se siente hacer un vivo. Me gustaría que comenten, que aparezcan más amigos, quizás preguntando algo, pero como dije al principio y quizás repetí, la esencia de este vivo no es demasiado profunda. Son 3 situaciones: saludarlos de corazón a los amigos por el día del natalicio del Señor Jesucristo. Después, bueno, decirle al señor Patricio Garay que por favor aparezca en el vivo. Lo estoy esperando para evacuar cualquier duda acá en vivo, en directo, delante de todas las personas que quieran participar. No hay problema, no tengo ningún problema en contestar. En este canal no se borra ningún comentario, no se denuncia ninguna cuenta. Pongo la cara y lo espero. Que propine de vuelta las amenazas que viene haciendo de transformarse en una especie de pesadilla para mí y el canal de mis amigos, de Gregorio y de Miguel. Así que bueno, espero que tengas fundamentos para hacer lo que estás haciendo. Mientras te manejes dentro del marco de la verdad, yo no tengo drama, tengo una edad que a mí la verdad ya no tengo temas tabú. Menos andar con tipos y falopa, hice cualquier cosa. Así que decí lo que quieras. No tengo adicciones, no tengo vicios, nada. Eh, tuve varias parejas que no me duraron, como suelen decir, una flatulencia en una canasta, producto de mi personalidad. Puede ser también, pero bueno, dale, te espero. Jugá con cartas reales, con fundamentos para estar ensañado conmigo, Gregorio y Miguel. Y nada, te espero, te estoy esperando. Hace quizás 23 minutos que estoy aburriendo a algunos amigos, pero estoy a la espera de que alguno de estos hitters, alguno de estos giles aparezca y dé la cara. También le mando un saludo a los haters queridos del canal, Larry Gato Tools, Martita la del barrio. Bueno, tenemos ahora al técnico X. Era el único que faltaba, el técnico X, como para completar la trilogía o el cuarteto. Ya perdí la cuenta, pero bueno. Diego Díaz, Citano, dale con los vivos, están muy buenos, yo estoy firme. Bueno, por gente así, por gente que a uno lo sigue, lo espera. Muchos me dijeron en algún momento, cuando por ahí, por problemas o cansancio o complicaciones de horario, no hice las charlitas, por 2 o 3 días. Se comunicaron por Instagram. Tano, ¿qué pasa? Mirá que la charlita yo la espero para saber el día a día. Hay mucha gente que ya se cansó de prender la televisión, es así. Hay mucha gente que se cansó de prender la televisión y lo único que se ve es un programa de Franchella del año 2006 que ya está completamente gastado y lo único que se ve son malas noticias, que el dólar esto, que el dólar lo otro, que se fue para abajo, que se fue para arriba, que mataron a no sé cuántas personas en un asalto. Nunca pasa nada bueno en la televisión. Yo estoy seguro que en algún lugar nació un perro, no sé, una planta que nunca crecía, creció. Y esa gente que está envenenada de tanto ver la televisión, en estas charlitas, y quizás por ser afín a la ideología de uno, esperan las charlitas como si fuera un capítulo más de una novela, porque ya ni novelas buenas hay. Entonces, a esa gente le digo que estoy buscando la manera de encontrar un horario para que las charlitas sean en vivo y en lo posible todos los días.
como para tener un contacto estrecho. Gregorio, mi querido amigo Gregorio, bueno, muchas gracias por estar, donde quieras que estés, te mando un abrazo. Como dije, no sé si escuchaste, el vivo tenía tres fundamentos: uno, saludarlos; el otro, invitar a Patricio Garay a que diga lo que tenga que decir acá en vivo, delante de todos, exponerme, dejarme desnudo como recién nacido. Y bueno, la otra era probar a ver qué se siente hacer un vivo. Bueno, nada, la verdad que me gustaría tener un poco más de vista para poder leer las letras chiquititas, pero no les voy a negar que me interesan los vivos. Quizás para algunos, cuando lo vean después, creo que se puede dejar, va a estar carente de contenido, todo lo que ustedes quieran. Esto es así. Para Pablo Lima, querido amigo Pablo Lima, Tano, buenas tardes. Enganché el video de casualidad, aprovecho y te pregunto, ¿sabes algo de la marca Ambrosetti? Tengo una morsa número 4. Sí, yo tengo dos morsas de Metalúrgica Ambrosetti. Habría que hacer un poco de historia sobre esa marca, que ya la voy a hacer en el momento que haga el video definitivo sobre Raselli, que es mi proyecto hace un par de temporadas. Agarrar todas las unidades de Raselli, describirlas, mostrar cuándo empezó a perder calidad, cuándo empezó a perder sustento la marca. Bueno, video definitivo sobre DPH, contando la historia de DPH, lo mismo que en SIC, las llaves en SIC, Inafor. Bueno, Ambrosetti formaría parte de una de esas marcas que se nos ha ido quedando en el camino. Sí, no sé, ya entró en una especie de delirio el señor Patricio Garay. Hay dos cuentas con el mismo nombre, lo único que cambian son los últimos dos números. Pero esta nueva versión, si bien el otro era molesto pero inofensivo, este ya se está metiendo con temas que no corresponden porque está mintiendo. Comentó en un par de videos míos y le contestó a un par de suscriptores, a un par de amigos, más que nada del canal, cosas que no van. Y bueno, nada, decidí que, ve, ahora estoy en vivo y nada, hola, escucha Agustín. Bueno, me pregunta Fede H si escucho a Agustín Magaldi. Agustín Magaldi particularmente no, pero Lionel El Mundo Rivero sí, bueno, Carlos Gardel también. eh, Toda la movida de aquella época me gusta bastante, y debo decir que el que tiene buen oído se da cuenta que la historia no cambió demasiado por lo que transmiten determinadas letras de aquella época, se podrían aplicar a la actualidad, como por ejemplo el tema de Cacho Castañas, septiembre del 88, podría ser septiembre del 2008, septiembre del 2018 y quizás, ¿por qué no?, también septiembre del 2028. Es exactamente lo mismo. El tango, lo mismo que la milonga. Cuando yo era chico y escuchaba a José Larralde, se me ponía la piel de gallina. Ese hombre estaba marcando un poco mi ideología y mi forma de ser. Ni hablar cuando empecé a escuchar al Turco Cafrune. Coincido con Nico. Troilo con Florentino, tangos para siempre, tal cual. A mí Patricio Garay siempre me hizo eso de agredir a otros suscriptores. Sí, sí, la verdad que eso sí no corresponde porque son amigos, si bien cada uno se sabe defender, yo no tengo por qué defender, y también podría decir, bueno, que lo maneje el amigo, pero el amigo Jonathan está en el canal desde hace, no sé, creo que éramos 50 y estaba. Y que le vaya a faltar el respeto a mí no me gusta. No soy de bloquear, no soy de denunciar, no soy de silenciar. Para mí eso no va. Pero bueno, lo invito. Hace media hora que estoy acá en vivo poniendo la cara para que el señor Patricio Garay empiece a comentar todo lo que tenga para comentar acerca de mí,
de mi persona, de que hay manejos turbios. Llegó a decir que el capitán Bombacha, que ni sé quién es, que creo que era Santiago Cicerán, me parece, se fue del canal porque lo asesoré mal en la compra de una herramienta. Si bien yo he contado muchas veces que le he dado mi número a gente que por ahí no se lo merecía por desagradecida, porque se fueron pegando un portazo, me llamaban desde la ferretería industrial, desde donde estén. Tano, ¿te parece que esta herramienta es fiel, es de una buena época? Vos que conocés de Raselli, es de las buenas, es de la mala. A ver, pasame este detalle. Listo, sí, esta sirve, esta no. Eh, el capitán Bombacha jamás tuvo mi WhatsApp, jamás lo asesoré para nada. Esto es como dije un ratito antes en el vivo. Él es amigo y forma parte de la comunidad del canal de Larry. Y obviamente cuando meses atrás hubo, llamémosle, grandes diferencias entre canales, optó por irse con su amigo, cosa que veo muy bien. Después, yo no asesoré a nadie sobre ninguna compra. Mañana me voy para Mendoza, ¿querés que te lleve algún paquete? Y sí, hay que mandar varios paquetes para Mendoza. La verdad que hay que mandar varios paquetes para Mendoza, pero bueno, tendríamos que cargar un expreso y mandar todo. Y tírenlo para el lado de Chile, total. Ahí no importa. También hablábamos un poco de organizar los vivos, como para que salgan a un determinado horario y las charlitas se transformen en vivos, cosa que me encantaría. Pero como les decía, a veces son las 9 de la noche, estoy en el taller y a veces son las 7 de la tarde y estoy en mi casa. Entonces se complica un poco. Pero la idea mía es que para todos esos amigos que les interesa, eh, haya un contenido antes de las 12 de la noche. Siempre. Lo que pasa es que a veces YouTube, producto de todas estas cosas, se toma mucho tiempo en analizar si corresponde, no corresponde, bla, bla, bla. La terminan liberando a las 2 o las 3 de la mañana. Ya están todos durmiendo. Sí, a mí Santiago también me seguía y desapareció. Sí, sí, bueno. Esta es lo que yo sé o intuyo. Sé que son amigos con Larry, incluso me parece que no quiero mentir, tengo una percepción que lo invitó a su estudio y estuvo ahí, o sea, compartiendo. Son amigos, de hecho. Yo sé que había una amistad entre ellos y él conoció mi canal por intermedio de Larry. Guille. Bueno, Guille, querido, gracias por participar del vivo. Es el primer vivo que estoy haciendo. No sé qué repercusión tendrá. Simplemente quería probar cómo es hacer un vivo con más dos motivos, que uno es saludarlos y el otro, bueno, esperar a Patricio Garay, que dé la cara. Kilian Domínguez volvió, ya estoy aquí, me pone, bueno, gracias por volver. Seguimos igual que antes. Les dejé varias charlitas, tenía un montón de charlitas subidas y las liberé todas y bueno. Charlitas del pasado se llaman, les estaba contando al querido Ricardo, que tenía pensado hacer unas miniaturas un tanto cómicas, pero bueno, al no llegar con el tiempo, algunas fotos medias cómicas que fui sacando a lo largo de estos trabajos que me viene acompañando mi sobrino, eh, pero bueno, no se llegó a tiempo. Carolina, que es la chica que me da una mano con esto del canal y por ahí me pone en pillo en algunas cosas. Nada, no tenía tiempo. En esta época está con mucho trabajo. No la quería molestar con eso. Entonces hice unos carteles que a algunos quizás le robó una sonrisa. Por ejemplo, el de Panchejo, mamá, mamá, el Tano me está molestando, bueno, Panchejo, no le des bola y poneme el termo de vuelta. Esas cosas generó un poco de risa en algunas personas. Soy una chica, llamame Daniela, que es mi nombre. Bueno, Daniela, estaría bueno que en tu hashtag, no sé cómo se le llama, en tu arroba,
diga Daniela, para saber que sos Daniela. No sé si seguís el canal, si estás interiorizada de cómo es el tema. Somos un grupo de fanáticos de las herramientas, que ya nos transformamos en un grupo de amigos bastante sólido. Generalmente cuesta penetrar en el núcleo del canal de Siciliano en su taller. Después, bueno, hay un montón de gente que lo ve. Para mí son un montón, para otros canales es un número inexistente. Pero yo nunca hice estos videos o las charlitas con ganas de llegar a las grandes ligas o a los grandes números. Siempre quise mantener un grupo de amigos, mostrar que en otra época se trabajaba de otra manera, que había herramientas que no necesitaban publicidad, como por ejemplo la línea Baco antigua, que ya todos lo saben, pero también existió Inafor, que era una excelente opción para todos aquellos que no alcanzaban a la Baco. Existió en SIC, Dowidat, existió Raselli, montón de unidades, montón de herramientas que, bueno, fueron perdiendo quizás valor histórico por el tema de que ya todo eso caducó a principios de los 90, cuando obviamente se abrió la importación. Sí, te escucho, Daniela, con tu pregunta. Está en una consulta. Estoy queriendo hacer un surtido de pinzas mini. Vi una de 2 posiciones de 5 pulgadas, Blackjack, que son brasileras. Mirá, justamente me preguntaban sobre Blackjack. Yo sobre Blackjack de una época puedo hablar maravillas. La verdad, podría competir con una de renombre de ahora. La época, al menos que yo la compré. De hecho, el otro día mostré una francesa de 12 pulgadas que tiene el mismo juego que una Baco 73. O sea, las mini pinzas son buenas. Son buenas. De todas maneras, si querés armar un juego de mini pinzas, las que te recomiendo son las Crossmaster. Crossmaster. A mí me han dado un resultado espectacular. Ya me venían dando buen resultado las Crossman, pero las Crossmaster verdaderamente las sacaron del estadio. Viene con el muelle de retorno, que si bien a mí me gusta más el resortito que va en el medio de la unidad, ya sea alicate, pinza de punta, pero lleva 2 agujeritos para que obviamente trabaje el resorte, que me indica mi ignorancia, que debilita la herramienta en un área crítica al momento de hacer fuerza. Está bien, están los que van a decir, Tano, no hay mucha fuerza porque se trata de una mini pinza. Sí, pero bueno, Crossmaster ya implementó las 2 chapitas cruzadas que hacen fuerza y la mantienen abierta. En el peor de los casos se te van a salir las chapitas, pero Crossmaster va como piña. No sé si vas a conseguir mini pinzas de 2 posiciones. Mirá, de casualidad tenía una acá. Esta es una mini pinza de las características que vos describís, de 5 pulgadas, 5 pulgadas y media. Tiene martillo porque es un taller. ¿Por qué tiene martillo? Y tengo martillos porque me gusta clavar clavitos. ¿Conoces el dicho de Pablito clavó un clavito? Bueno, yo soy Pablito. Con los martillos clavo clavito. Bueno, seguimos esperando al señor Patricio Garay que aparezca, que haga públicas sus amenazas de transformarse en una especie de pesadilla. Lo seguimos esperando. Seguramente después va a salir, va a decir que él no estaba informado, que nadie le avisó, nadie lo notificó. Bueno, yo te espero. El próximo vivo va a tener día y hora, así que en ese vivo sí, espero que des la cara, porque si no, el que está quedando completamente desacreditado ante todos, sos vos, como pasa siempre. En las mini pinzas Robus con el alicate no está bueno.
salió mal. Ahora estoy viendo cómo darle filo. Las otras configuraciones. Sí, sí. Robust en mini pinzas no la sugiero. Coincido con el amigo Ricardo. Soy bastante fanático de las herramientas Robust, pero no las recomiendo mucho en el segmento mini pinzas. Da la sensación que tendrían que tirar una calidad un poquito más arriba. Tano, gracias por las recomendaciones. Compré muchas herramientas antiguas y yo también amo las herramientas. Bueno, gracias, Guille. Gracias. El canal está orientado a gente como vos, así, con esas mismas ideas. ¿Quién es Patricio Garay? ¿Por qué me desconecté un poco las redes? No, es un hater. Es un hater que tenemos en común. Miguel, colaborador del canal, colaborador y amigo. Gregorio, que tiene su canal, ya todos lo conocen, donde hay muy buenos contenidos. Para mi gusto, por el contenido del canal del amigo Gregorio, debería estar con números más altos, pero bueno, esto es así. Lo mismo pasa con otros canales que van a decir que me meto, pero bueno, el viejo Carlitos Baranda, un borrachín de feria, no puede tener más suscriptores que el respetado, amado y querido Gustavo Morea. Esto es así. Pero bueno, acá evidentemente no se evalúan conocimientos, no se evalúa contenido. Es así, caíste más simpático. Patricio Garay, volviendo al tema, porque me fui por las ramas, es un hater que tenemos en común, que empezó a molestar en los comentarios a personas que son amigos del canal desde hace mucho. Dejó la amenaza de que se va a transformar en una especie de pesadilla. Bueno, yo le recojo el guante, como yo duermo muy bien, no tengo pesadillas. Me gustaría que aparezca y que diga acá delante de todos, esto va a quedar grabado, ya veré cómo se hace para dejarlo, por qué quiere ser la pesadilla del canal, siempre y cuando se maneje con la verdad sobre la vida personal de uno, sobre el contenido de uno. Mientras se maneje con la verdad, yo no tengo temas tabú, no tengo nada para ocultar. A la edad que tengo, no me da vergüenza nada. O sea, ya está. Yo ya lo dije. Menos sustancias y adicciones, sí, hice cualquiera. Picada, no sé, lo que quieran. Pero soy un tipo correcto, con códigos, o sea, no tengo problemas con la ley. Lo único que tengo es un juicio con Ecoagua, que es una empresa que estuve trabajando haciendo instalaciones. Bueno, la historia ya la conocen. Es el único tema legal que yo tengo. Y hay otro tema que, bueno, no importa, es una denuncia intrascendente de personas que quizás no comprenden determinadas cosas. Contame cuántos hijos tenés. Yo tengo dos nenas, tengo dos hijas. Hice tres porque tengo mi sobrino, que es como mi primer hijo. Pero yo tengo dos nenas y mi sobrino, que es como mi primer hijo, se crió conmigo. Después nos distanciamos un tiempito porque mi hermana mezcló las cosas, se enojó conmigo, mezcló las cosas y me alejó de mi sobrino. Hoy en día mi sobrino tiene 16 para 17 y ya sabe distinguir lo que quiere de lo que no quiere. Así que bueno, a los 22 amigos que están, si quieren preguntar algo, si quieren saber algo, si quieren la opinión sobre algo, eh, estoy a la espera de cualquier pregunta, cualquier duda. Hay mensajes que esperan revisión, así que tengan cuidado de lo que comentan, porque este mensaje está en espera de revisión con un triangulito. Claro, cuando terminan las charlitas se sube automáticamente el video. Bueno, gracias por el dato, Gregorio querido. ¿Sos de Foro Chevrolet? Nico me pregunta si soy de Foro Chevrolet. Mirá, si me das ante esas dos opciones, soy de Chevrolet. Yo soy de Torino, netamente torinista, desde la cuna. No, pero tengo un problema con Ford. La verdad es que tengo un problema con Ford. No me cae bien, no me gusta. Puedo debatir mucho
Sí son fieles, sí son indestructibles, o bueno, cuesta un poco más romperlos que a otros, pero yo soy de Torino. Y si me preguntás cuál es mi preferido, el Torino TSX 78, modelo 78, para mí alcanzó la perfección en lo que es Torino. ¿Sos argentino? No, yo soy italiano, nací en Sicilia, en Messina, y bueno, producto de que acá se terminó un proceso político que justamente es contra lo que voy yo, la censura, mis padres, que ya estaban viviendo acá, decidieron volver. Y bueno, me trajeron. Volver con la frente marchita. Miguel Oliva, un saludo querido Miguel. Cualquier duda, cualquier pregunta. El amigo Gregorio de Fiat. El amigo Gregorio de Fiat, obviamente. Vamos a ver, Guille, si voy a tomarme vacaciones, vamos a ver en la segunda quincena de febrero, antes de que mis hijas comiencen con el ciclo electivo, vamos a ver si por ahí me voy unos días a la costa. No tengo pensado antes, pero como todos saben, tengo un primo en San Clemente, que es la primer playa, y por ahí me ha dado una escapada así en forma repentina, pero no va a ser más que 3 4 días. Torino es Ica, hay gente hincha Torino y el Gordín. Torino es de Ica, sí, sí, de Industrias Kaiser Argentina. Después, cuando Renault compra Ica, bueno, se sigue comercializando un tiempo. Cuando sale la ZX, deciden discontinuarla. Ya las últimas Torino ZX Gama, en el año 82, deciden discontinuarlo y traerla a Fuego, la Renault Fuego, que yo fui uno de esos que cambió su Torino por una Coupé Fuego modelo 84, y la verdad que al hacer 2 cuadras con la Coupé Fuego me quería bajar, volver a la agencia, dejarla ahí y llevarme el Torino, pero bueno, después ya conté la historia cómo volví a tener un Torino. ¿Tenés pensado tener otra hija? No, no, yo ya cerré la fábrica. La estanciera, obviamente, con motor Gladiator. La Gladiator con motor Tornado, o la estanciera con Tornado 4. No se olviden de eso. Esperamos más vivos, con pantalla partida con Gregorio. Sí, a mí me encantaría. Yo aspiro a eso. Yo aspiro a eso. Por eso tuve la suerte de en TikTok, la verdad que mi casa es YouTube, pero tuve la suerte de en TikTok alcanzar los 1000 y algo de suscriptores o seguidores o como se llame, y ahí puedo hacer conversaciones. Después, bueno, veré cómo hago para trasladarlas a estos lados, pero bueno, eso me tendrá que ayudar Carolina Florencia, que es la que me asesora un poco sobre todo esto, porque para mí la tecnología es como la electrónica, abstracta, pero yo le hago caso al 10% de lo que me dices. Pablo Di Piero, saludos, te miro siempre, pero no comento nunca. Bueno, vos sos uno de esos amigos anónimos, que ahora ya no sos más anónimos, pero entrás dentro de los Pablo. Cuando yo digo saludo a los amigos Pablo, sentite saludado porque sí, hay a veces mucha gente que mira, mucha gente para los números de mi canal, que mira, no comenta, pero están siempre las visualizaciones fieles. Así que te mando un saludo, Pablo Di Piero. Una deuda que tengo, comprar un vaquiano con motor continental. Sí, sí, creo que todos tenemos esa deuda. Eh, yo, por ejemplo, quería armar una cupecita de las antiguas al estilo Galvez. Bueno, una cosa así. Lo máximo que hice en el año 2000 a una coupé de Carlo, la BMW de Carlo, pero coupé, no glamour, le metí un motor Fiat 1100. Se ve arriba de los martillos un cuadro de todo. Sí, claro, obviamente. Sí, sí, sí. Tengo varios pósteres acá en el taller. Eh, Rastrojero Ica, claro. Sí, sí.
podés mandarle un saludo a mi hermano que es muy fan tuyo, se llama Pepe. Bueno, no creo tener gente que sea demasiada fan mía, pero Pepe, te mando un saludo. Y bueno, Daniela me comentó que seguís mi contenido, porque si sos un fan, debes seguir el contenido. Así que te mando un saludo y estás más que invitado a cada uno de los encuentros que hagamos acá en el taller. Sigo esperando al señor Patricio Garay, ya estamos casi en una hora. Quiero que sepan que comentó 2 minutos antes de que yo empiece el vivo, o sea que no puede decir que no está al tanto de mis movimientos. Patricio Garay, da la cara, te estoy esperando, vení a exponer y desenmascararme en todas las mentiras que, según vos, yo digo. Eso es para no olvidarnos de la esencia del vivo, pero a cualquier amigo que quiera preguntar algo, está bienvenida la pregunta y bueno, por ahí me van a ver fijando la vista porque las letras son chiquitas, yo tengo, eh, yo tengo problema de vista, tengo mucha miopía, debería operarme, pero estoy esperando que mis hijas sean un poquito más grandes. Sé que es una operación que todos dicen que no tarda más de media hora y que el 99% sale bien, pero créanme que tengo miedo de ser ese 1% y todavía me faltan unos años para que mis hijas se puedan mantener por sí mismas. Gracias, obvio que sigo, pero mi hermana dijo que no. Bueno, hay un problema con Patricio, son tantos canales que tiene que no sabe cuál entrar. Bueno, como dice el amigo Gregorio, que entre como Martita, como Larry Gato Tools, como el Maestro X, ahora apareció el Técnico X también. Así que acá estamos. Por ahí voy a estar un ratito más porque como es 25, por ahí tengo que ir a saludar a algunas personas, algunos seres queridos, que como dije, no es mi fe, no lo oculto para nada. Yo soy de religión umbanda, cultúo a San la Muerte, porque fue una de las cosas que también como que intentó, digamos, coaccionarme el señor Garay, como si yo para mí fuese un tabú, mi ideología. Estamos en Argentina, hay libertad de culto. Si yo decidiese mañana cultuar a una francesa Jade Verde de 12 pulgadas, tengo la libertad de hacerlo. Después me cuestionó si estaba en una secta. Una secta no es otra cosa que una religión con pocos adeptos, mi estimado, para parafrasear a tu ídolo. Así que bueno. Querido Jorge, un abrazo, bueno, sé que sos Jorge de Uruguay, gracias por el apoyo, gracias por estar siempre, trato de saludarte en la mayor cantidad de charlitas posibles, dado que, bueno, también valoro tu experiencia y como dije siempre, cuando tenga la posibilidad de hacer las entrevistas con determinadas personas, sos una de las personas con las que me gustaría charlar, quizás en vivo, para que cuente un poco y no siempre sea de boca de uno cómo es el día a día en la vida de un técnico, en los domicilios, y no todo es que vas ahí, jugás con la termofusora, pusiste los cañitos con 2 herramientitas y te fuiste. El amigo Gregorio sabe moderar, la verdad que sabe moderar muy bien. Hay muchos comentarios en revisión. Ver mensaje. A ver, vamos a liberarlo. Yo no sabía que estaba esa opción. Ponte, acá me aparece un cartel que los comentarios son potencialmente inapropiados. Está en espera de revisión. Entendido. Quizás sea Panchejo, quizás sea... Panchejo no creo. No va a descender al lado oscuro de YouTube. Pero quizás sea el señor Daray, que está queriendo comentar algo. Si comentás normalmente no vas a tener problemas. Pero bueno, quizás son otras personas que tienen ganas de decir algo y lo único que hacen es poner insultos. Guille, sí, Tano, yo era católico y ahora en Dios, sin la iglesia, y a nosotros nos interesa que hables de las herramientas. Obviamente,
Lo que pasa que si el canal fuese netamente de herramientas, como está pensado, que es la esencia, acá la intersección entre todos nosotros es que amamos las herramientas. Pero sería el canal de Larry. Yo agarro, te hago un video de este destornillador, 6 minutos, te lo subo, después agarro este, que es prácticamente igual, te hago otros 6 minutos, te lo subo, y bueno, esos serían los infomerciales. Yo no hago infomerciales, hago charlitas, le metimos un poco el día a día en la vida del técnico. Después, bueno, empecé a ver contenidos verdaderamente tristes sobre el oficio de uno, como el canal del zapato este con sombrerito de pescador y peluca. Y bueno, nada, uno ya sale a demostrar cómo se deberían hacer las cosas, ¿no? Diego Chapay. Vamos a ver qué cuenta Diego Chapay. FDH, hola. Nunca hablo del caño, es manguera negra que se conecta con espigas. ¿Lo recomienda o no? Bueno, eso está orientado al riego, netamente al riego, pero si tenemos que ser fieles a la realidad, he realizado muchas instalaciones de esas por temas de presupuestos de los clientes. Y, si no, y sin ir más lejos, las redes de agua están hechas en ese material. Tratá de, si la haces, no amurarla en pared porque por ahí se te termina envejeciendo o se termina cristalizando algún accesorio y vas a tener una pérdida. Tené la precaución de no usar codos espiga a espiga. Por ejemplo, usá una entrerosca espiga con un codo polipropileno y bueno, ese tipo de secretos y la podés dibujar bastante bien. Me amenaza acá, Kilian Domínguez. O le das el saludo a mi hermano o vas a ver que te pego una denuncia. Bueno. Sí, sí, veo que está Patricio Garay acá entre nosotros, es más que obvio. Bueno, Patricio, dale, empezá a comentar cuál es el problema que tenés con el canal de Gregorio, con el mío. Dale, clavá la denuncia que quieras, la vas a tener que fundamentar, obviamente. Eh, Esperamos tus comentarios. Diego Chapay. Ya. Bueno, Diego querido, sentite saludado. Cuando digo los amigos Diego, sentite saludado. Eh, por tipos como vos es que vale la pena hacer este tipo de charlitas, este tipo de videos y bueno, nada. A ese público va dirigido mis videos, mis publicaciones, a los tipos que nos levantamos temprano para ir a laburar y volvemos hechos pelota, a pegarnos un baño y bueno, tratar de hacer lo mejor que se pueda en el día a día, siempre tratando de ayudar. Yo he armado acá delante de ustedes una bomba periférica para una familia que se iba a quedar sin agua por un tiempo, rescatando de dos o tres bombas, de una sacar el inducido, de otra los campos, de otra la parte bomba, y bueno, para poder lograr que una familia tenga agua. Para ese tipo de gente va mi, mi saludo, mi abrazo fraternal y bueno, por eso vale la pena hacer el contenido que uno hace. Tano, algún día podrías hablar de las herramientas barbero. Me refiero a Morsa, sino a las pinzas de presión. Sí, sí, sí. Ya vamos a abarcar el tema barbero. Me está costando conseguir algunas unidades, pero ya estoy en eso también. Era la vueltita que le quería dar en la cuarta temporada. En este último semestre, vos Gregorio querido lo sabés mejor que nadie, le dimos mucho hincapié a Watford y Jadever. Creo que verdaderamente se lo merecían por nobles. La temporada que viene vamos a estar con esas marcas. Barbero, ya vamos a hacer los videos definitivos de determinadas marcas, todo como lo vengo diciendo. Las conseguís en Córdoba. El problema es que yo no compro si no toco la herramienta. Ya me conocés.
Si yo no toco la herramienta, no la compro porque, viste cómo es, en Mercado Libre, si bien acá al taller vienen todos los días de Mercado Libre, pero no a traer herramientas, vienen a traer repuestos. Ya lo expliqué hasta el cansancio, pero hay gente que no lo termina de comprender y van siempre a Mercado Libre, van siempre a Mercado Libre, van siempre. Sí, vienen a traer otras cosas, herramientas no. Por el motivo de que, viste, Mercado Libre te manda la que tiene. El tipo la envuelve y dice, bueno, de acá, cuando le llega al chabón, el chabón se da cuenta que la herramienta tiene falencia. Le va a dar fiaca devolvérmela, piensa el tipo. Le va a dar fiaca devolvérmela, entonces se la va a quedar y yo me la saco encima. Entonces a mí me gusta ir, mirarlo, decir, bueno, este alicate puede tener esta falencia, no, a ver el otro. Bueno, si ya tenés dos iguales, o te tocó un lote malo, o es un factor de la unidad que tenga esa falencia. Por eso me gusta el contacto como a vos. Se dice que la guita del impuesto país va a entrar muchas cosas. Sí, 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 sí. Van a entrar, yo de economía no sé nada. Yo lo que sé para los amigos que se acercaron después, que esto lo pagué 42 pesos y de la mano de, yo pensaba hacerme un autorregalo para el arbolito, bueno, para Navidad. Iba a venir Papá Noel, que es mi proveedor de Total, devenido en proveedor de Entop, devenido en proveedor de Jadever, bueno, ahora devenido en Papá Noel. Iba a venir ayer antes del mediodía. Yo sé lo que pasó. El tipo se cansó, dijo, va, yo me voy a mi casa a brindar con mis amigos, no voy a ir al Tano a llevarle esto. Lo pateó para mañana. Así que mañana voy a tener mi regalo, mi autorregalo de Navidad y les voy a demostrar cómo gastando 8 pesos más que esto que compré, que verdaderamente me dejó un mal sabor de boca, bueno, se pueden comprar herramientas verdaderamente interesantes. Exactamente, exactamente. Cuando ingresen, como dice el amigo Gregorio, cuando ingresen esas herramientas, espero que sean la calidad, por ejemplo, de esta. Las estoy bajando del tablero, para que las puedan ver. Esta. Yo me acuerdo que iba al colegio técnico, y lo he contado en más de una charlita, y caer con estas herramientas era medio una mala palabra. Yo he comprado juegos de llaves que después tuve la suerte de conseguir en ferreterías olvidadas, que venían con la palabra china. Y yo le pasaba la moladora de banco, la piedra, y le borraba la palabra china, por nacionalista. Porque estábamos en una época que tener cosas de importación era mala palabra. Una de estas que se vendía era una Inafor menos que se vendía, una Baco menos que se vendía, pero unidades verdaderamente buenas. Esto es un taller mecánico. Están conmigo desde el año 93, 94. Tengo herramientas del año 90. Trabajando, funcionando, cumpliendo. Vamos a colgar las unidades porque ya esto es un... ¿Seguimos en vivo? Se cayó. ¿Vieron cuando les digo que las herramientas a veces se caen? Bueno, así pasa. Jonathan, Jonathan querido, muchas gracias por estar. Bienvenido al primer vivo de Siciliano en su taller. Ya después cuando lo veas, si lo mirás, te vas a dar cuenta porque estoy haciendo este vivo. Si bien quería saludarlos en vivo, personal en vivo, la Navidad, también quería esperar al señor Patricio Garay a ver si da la cara y aparece. Y quería probar a ver qué se sentía esto de hacer un vivo.
Exactamente, las Diamond o Diamante, excelentes herramientas. Tengo un montón yo de esas llaves. Llave francesa, pinzas, destornilladores, un montón de herramientas de la década del 90 que verdaderamente, si se pudiesen conseguir hoy en esa calidad, pasan papelón las de renombre de ahora. Yo quiero tener herramientas importadas, sin ser largo. Sí, y sí, todos aspiran a eso, todos aspiran a eso, pero convengamos que estábamos en una época que no eran para cualquiera, no eran para cualquiera. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Las herramientas India, calidad espectacular. Todas las que yo tuve, espectaculares. No, no, no les digo indestructible, pues estaríamos hablando de pavadas, pero usándolas dentro de las capacidades de la herramienta, que eran bastante parecidas a las capacidades de las herramientas profesionales que teníamos acá, un lujo, un lujo. Y el caso más famoso o conocido es, bueno, la de Taparia o Taparía, con la línea de llaves francesas, que bueno, después estaban las pinzas, los destornilladores. Sé que ingenieros de Baco viajaron a India y con los planos o el asesoramiento hacían las herramientas. Así que imagínense que los que decían, mirá los indios haciendo herramientas, mirá los indios haciendo herramientas. Estaban todos equivocados. Es así. Y ojalá de Taiwán, sí. Tengo un juego de tubo de Taiwán que nadie daba 2 pesos. Yo me le paro arriba con los 98 kilos que tengo. ¿Afloja o se queda ahí? No, no, no llora. La Seaman. Sí, la Seaman de 6 pulgadas con cabeza grande. Conocedor, conocedor de herramientas el querido Guille. Coméntenme si se está escuchando bien, porque después de que se me cayó una herramienta, no sé si quedó todo en su lugar. Sí, sí, Jonathan. Justo antes de que te conectes estaba hablando de eso. Dejé algunas charlitas del pasado para los amigos que por ahí esperan siempre un videíto o algo, porque ya hay gente que no mira la televisión. No puede ser que no pase nada bueno. No lo digo en el país, en el mundo. No puede ser que no haya algo bueno, no sé. En algún lado nació un perro que dirán, nació un perro, bueno, pero por lo menos no es la noticia de mataron a un colectivero, es enferma. Y mucha gente se engancha con este tipo de canales, con este tipo de contenido, producto de estar cansados, es la palabra, de la realidad horrible que tenemos todos los días. Es así. Yo no miro la televisión, no la miro, la tengo ahí, está apagada. Bueno, genial, Marcelo. Marcelo, te mando un... Marcelo, te agradezco que estés primero y segundo, gracias por avisarme que se escucha bárbaro. Las charlitas del pasado, si bien subí un montón, la verdad que eran muchísimas, pero ya las tenía subidas. Yo estaba queriendo hacer unas miniaturas piolas desde que tengo a mi sobrino, que terminó las clases y me está dando una mano. Había hecho como unas especies de fotos en los trabajos, medio cómicas. Quería medio parodiar una propaganda de La venganza será terrible. Los quizás seguidores de Dolina o gente memoriosa recordará que ni Telefe era Canal 11, salía una propaganda de Dolina dormido con una palangana con unos barquitos de papel. Bueno, yo quería hacer algo así, no se dieron los factores, bueno. Entonces decidí hacer esas fotitos, un poco parodiando, burlándome de ya sabemos, los impresentables, para mi punto de vista, de YouTube. Bueno, me alegro que estés, que te hayas suscrito. No es una condición,
no apunto a los números grandes. Quiero que cada uno que se decida quedar en el canal es porque se siente cómodo, tiene la libertad de expresarse y bueno, tiene la posibilidad de quizás entretenerse un poco y también aprender algo, porque bueno, no nos bajemos el precio. Tengo 30 y pico años de oficio. Ah, no, ya lo dicen los periodistas, que un perro muerde a una persona, noticia de una persona. Sí, es verdad, es verdad. Ahí está el amigo Gregorio ratificando lo que yo. Cuando tienen que dar una noticia, dan que el perro mordió a una persona. No dicen, había un perro que, no sé, algo bueno habrá hecho un perro también. O sea, siempre por la negativa. Y la gente se cansa de eso. La gente se cansa. Aburren, enferman. Llega un momento que uno se siente que está en el medio no sé, y hay realidades mucho más tristes. Hay realidades mucho más tristes alrededor del mundo. No, no. Había un dicho que le decía Facundo Cabral, que le habían dicho en la India, que la gente no se moría de hambre, se moría por no tener para comer. O sea, el que entiende el juego de palabras y la sabiduría de aquella región, está todo más que dicho. Seguimos esperando al señor Patricio, que bueno, que venga a dar la cara, que diga por qué va a ser la pesadilla del canal de Gregorio, mía y del canal de Miguel. Yo por suerte duermo muy tranquilo, no tengo pesadillas. Hay un programa en Canal 11 que tiene muchas lauchas de laboratorio cerrado. Ah, sí, 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 no, Guille querido, olvídate, no, nunca participé de eso, jamás consumí eso. Si a mí me preguntaban qué era Gran Hermano en una época de mi vida, hubiese dicho un hermano macanudo. No tengo ni idea, tuve la suerte o la desgracia de no participar nunca de todo ese tipo de porquería. Eso es un... es- bueno, así estamos. Sí, todavía existe. Sí, yo he escuchado. Han salido... aparentemente ese formato da resultado porque meten 20, salen, meten 25, salen, meten 40 y así. Es como todo sistema. Va a funcionar hasta que después no funcione. Sí, totalmente. Coincido con Jonathan. Eh, lo que vende en este mundo son las miserias humanas. Sí, ni más ni menos, ni más ni menos. Es así, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No hay nada, no pasa nada bueno, no sé. Después yo soy el mala onda, yo soy el mala leche, el envidioso. Me han tratado de todo. Me han tratado desde genio hasta de eficiente mental. Hasta persona con delirios persecutorios. Posiblemente tengan todos razón, pero por lo menos en algunas se equivocan. Un genio no soy y debo ser una persona común tiene la suerte de haberse encontrado con amigos que opinan, piensan o comparten quizás algunas ideas y otras no, pero las debatimos con respeto. Mi querido Cobursa, no podía faltar Cobursa a este primer vivo del canal. Si bien ya lo dije muchas veces, pero la finalidad de este vivo eran tres. Primero, bueno, saludarlos por la Navidad. Segundo, que el señor Patricio Garay se haga presente y diga por qué se va a ensañar con nosotros. Y tercero, bueno, ver qué onda, a ver cómo se maneja esto de los vivos, porque la idea es, ahora cuando empiece la temporada 4 hacer las charlitas en vivo, interactuar con ustedes y ya que sea así. A un horario, todos los días, una horita y algo de charla y bueno, como lo que venimos teniendo acostumbrado, pues me cansé de renegar con el que se sube y esperar y esto y lo otro.
Y hay gente que espera el contenido para irse a dormir viéndolo, y a esas personas no me gusta faltarle. Pero muchas gracias, Cobursa, por haber venido. Creo que, no sé, éramos 40 y Cobursa ya estaba. Sí, sí, sí. Me apareció sugerido en YouTube, como dije, no miro televisión, miro YouTube, y se ve que producto de lo que uno dice, la inteligencia artificial o los satélites o no sé qué, generan como una especie de FED, creo que se llama, personalizado. Bueno, a mí me apareció un canal de YouTube donde dos youtubers que se tienen bronca se suben al ring y se rompen la gorra a masazo. Así que Panchejo, te invito cuando quieras, anotémonos y vamos a darnos hasta que las velas no ardan. Muy feliz Navidad, obviamente, es el mensaje. Facundo Faraone, grande amigo Facundo, gracias por haberte acercado. Gracias por haberte acercado. Prometo que el próximo vivo que haga va a tener día y hora, así charlamos todos. Decidí hacerlo porque, bueno, nada. Vi que se estaba poniendo media densa una persona, hablando demasiadas pavadas, con demasiadas mentiras. Y bueno, acá estoy para poner la cara como hago siempre. Pero el próximo vivo va a ser una reunión de amigos, sinceramente. Marcelo, ¿te gusta la marca Irimo? Depende de qué época de Irimo hablamos. Depende de qué época de Irimo hablamos. Si me decís la Irimo del 2008, va muy bien. Por ahí no tenía la mejor estética, pero era excelente. Ahora, si me decís la Irimo actual, me gusta más Bremen. Me gusta más Bremen, ya sea en llaves, ya sea en tubos, destornilladores. Para mí, en mi experiencia, le pasa el trapo lejos. Bremen, hoy por hoy, es una de las marcas que podría ser cabecera de taller, tranquilamente. Y hay como una especie de Santísima Trinidad, Bremen, Eurotech y Ruhlmann, como en top, total e inco, bueno. eh, el Panche, ¿se acuerda? Sí, bueno, ahí me parece que fue una muy mala movida de marketing de la empresa. No sé en condición de qué fue, estoy hablando por boca de jarro, pero me parece que yo hubiese generado, o sea, yo en mis ideas, no quiero decir que me interese ese tipo de cosas, pues sinceramente no tengo ni el tiempo. Si me dicen te pago todo tipo al angelito, venite una semana, no tengo tiempo, no puedo. Yo hubiese filmado desde que subo el avión hasta que bajo, pruebo las herramientas, demuestro que sé usar las herramientas. Ese tipo, la verdad, para mí es impresentable en todas las áreas. Bueno, es un dolor de muelas. Eh, te olvidás de lo molesto que puede ser Panchejo, te olvidás hasta que vuelve. Cuando vuelve decís, oh, qué dolor de muelas. Jonathan, las mechas escalonadas para metal, ¿las usaste? Porque compré una y todavía. Sí, sí, tenés que ver la marca. Tenés que ver la marca y el material. Hay algunas que son más económicas, pero empiezan a levantar temperatura y se terminan arruinando. No te olvides que hay mechas escalonadas de esas hasta 32 milímetros. Necesitas una máquina con bajas revoluciones, pero con buena fuerza. Y si estamos hablando de agujeros en agujereadora de banco, ¿no? Lubricar permanentemente con aceite soluble y agua. Es mi manera de laburarla. Coincido con Gregorio con el tema Stanley. Yo cambié Raselli en la década del 90 por Stanley Worldmaster. Nada que ver las Stanley de ahora. Carecen de estética, carecen de calidad. Es más del montón. Eh, Quiero creer que en algún lado del mundo se está fabricando algo Stanley espectacular y acá no está llegando. Porque si Stanley es lo que conocemos acá, hoy en día, no.
Totalmente, totalmente como dice Facundo. Tienen que ser cobalto con baño de titanio. Son para uso hobby. Totalmente. Las de baño de titanio levantan temperatura. Siempre. Las otras, bueno, son para un uso más profesional. Son las que usan los que trabajan en steel. Bueno, claro, bueno, ahí tenés. Usala con precaución. Usala con precaución y anda tanteando las primeras medidas. Y bueno, es escalonada. Vas a saber rápidamente hasta dónde darle. 32 milímetros, mirá que es importante. Yo en Industrias Vaco agujereaba 32 milímetros con una máquina que le podías contar las vueltas si querías. Y en una oportunidad me agarró la camisa y hasta que me pude afirmar de una columna y hasta que no me la arrancó completa no paró la máquina. Pues te imaginarás que Industrias Vaco, eso de pares de emergencia y frenos de hombre muerto y demás no existía. Otra de las marcas que voy a probar el año que viene es King Tony, seguro, seguro. ¿Tenés soldadora DC? No, no. No, lo que voy a empezar el año que viene, como si vengo diciendo, yo compro máquinas, pero no con la rotación que quizás compro alicates o con la frecuencia que compro destornilladores. Porque bueno, comprar máquinas así al estilo Larry o tener máquinas al estilo Larry no es viable para un tipo que es tallerista y la compra. No sé si me explico. Pero sí, cuando renueve, cuando empiece a renovar las amoladoras chiquitas, las agujereadoras chiquitas. Después, bueno, hay contenido en el canal que mis máquinas se ven, pero por ahí no hago demasiado hincapié. Tengo hasta roscadora de caño. Sí, sí, ya me habías pasado el dato de que se consigue ahí. Voy a tener que hacerme una escapadita. Eh, la marca Eurotech tiene muy linda herramienta, es como una santísima trinidad entre Bremen, Eurotech y Ruhlmann. Es como total en top e inco. Vas a encontrar que es la misma llave o el mismo tubo, pero con quizás dos rayitas más, dos rayitas menos. Totalmente. Me viene dando resultado hace como 5 años. Corté niple de caño epoxi a patadas. eh, la uso para todo. O sea, así como la ven, sin mango, sin protección. Así nomás. Eh, protecciones metálicas o guardas metálicas en este taller debe haber 25. Eh, para laburar cómodo se saca. Yo la saco. Está mal, pésimo. Pero bueno, es mi manera de laburar con la moladora desde que tengo uso de razón y está mal, está bien, listo. ¿Qué va a hacer? Eurotech tiene más herramientas para mecánicos. Sí, es verdad. Davison también es muy buena. Tengo destornilladores Davison, pinzas Davison y francesas Davison. Y alguna pinza de punta especial de la marca Davison. Una pinza de punta larga así. No sé si se apreciará, pero estamos hablando de 30 centímetros. Que me ha dado excelente resultado. Tengo unos crickets de 1/4 y 3/8 articulados de Eurotech. Muy bueno, sí. Sí, sí. Ahora, la amoladora por defecto vienen prácticamente seca, sin grasa. Sí, hay que tomarse el trabajo de desarmarla, sacar los 4 tornillitos y llenar sacá los 4 tornillitos, desmontás todo, engrasás todo, volvés a armar todo y listo. Te vas a ahorrar desgaste prematuro, ruidos.
no te olvides que en el oficio mío, en el oficio que desarrollamos tanto, eso ahí puede llegar a entrar polvo, hierro, cualquier cosa. Y el polvo es a veces mucho más dañino que obviamente el metal. Termina triturando todo. Alex Aguirre, muchas gracias por estar en el vivo. Sí, sí, sí. Stanley en máquinas, sé que es muy buena. No las tengo todas. He utilizado agujereadora, moladora y va muy bien. Está entre las calidades de gama, tope de gama. En realidad la grasa de la moladora va a lubricar es para disipar el calor. También, sí, sí. Hay mucha fricción entre los engranajes. Adrián Otero, no vengo a pelear. ¿Se acuerda de mí? Soy el último punk y el primer... Tengo entendido que el último punk y el primer flogger era Panchejo, pero bueno, si sos vos, Adrián Otero, te mando un saludo. Cuesta conseguir la grasa especial para moladores. Creo que viene con un... Tal cual. No va a cualquier grasa. No va a cualquier grasa, pero cuando hay que engrasarla, se engrasa. Con las máquinas eléctricas tenemos un problema porque la mayoría de acá no son de la misma. A mí la marca que me sale buena son las Dow Pagio. Sí, de Dow Pagio tengo pistola de impacto. La verdad que le vengo dando espectacular. Tren delantero, tapa de cilindro. Si bien primero rompo el torque con mango de fuerza a la antigua y después va perfecto. Viene con buenas baterías, se puede trabajar bien. Me interesa saber si alguna vez hiciste un calentador por inducción para templar. No, la verdad que no lo hice. No lo hice, es un proyecto armar una especie de, llamémosle, fragua y ese tipo de elementos, templar hojas, hojas de, ya sea para determinadas herramientas de corte y eso sí. Para no decir cuchillería, sí, tengo ese proyecto. ¿Me recomendás una bolsa portaherramientas? Mirá, a mí la que me dio resultado es la de Watfow, que es económica. Después tenés de Inco. Menos las cartucheras. Kit Kat, te recomiendo cualquier cosa. Claro, se produce ese efecto. Se produce ese efecto que cuando la fuerza centrífuga manda la grasa para los costados, pero la temperatura que se genera la vuelve a estado líquido y se vuelve después a hacer grasa sobre los engranajes. Cuando me traiga el distribuidor, las cartucheras de la marca Jadever, va a salir la competencia entre la Kit Kat y la Jadever. Bueno, gente, eh, por cuestiones de tiempo, les agradezco que hayan estado en este vivo, que fue prácticamente un ensayo para ver cómo salía. Prometo que ya le vamos a encontrar una hora todos los días al vivo. Pero bueno, también quería que aparezca el señor Patricio Garay, que diga lo que tenga que decir sobre la transparencia del canal de Gregorio, la transparencia de mi canal, la transparencia del canal del amigo Miguel. Y bueno, cualquier comentario, cualquier persona que se sienta agredida por este sujeto, desestímenlo, no existe, es un hate. Yo estoy acá poniendo la cara, no tengo temas que ocultar, no tengo problemas. Por cuestiones de tiempo los tengo que dejar porque me tengo que ir, pero les agradezco de todo corazón que hayan estado.
Algunos se empezaron a acercar un poquito más tarde. Ya vamos a encontrar la mecánica como para no repetir permanentemente lo mismo. Pero bueno, el agradecimiento sincero, gracias. Gracias por estar, gracias por compartir y por esperar y preocuparse por uno en el día a día. Les dejo un saludo. No se dejen engañar por infomercialistas. Yo les voy a mostrar mañana, si me llega mi autorregalo, cómo con 8 pesos más de lo que gasté en esto se pueden comprar herramientas funcionales, útiles. Y bueno, saludos a los amigos que se vienen acercando. Justo estoy terminando el vivo. Saludos al amigo Ricardo Abelluto. Fue el primero que se conectó hoy. Facundo Faraone, Jonathan, querido Gregorio, gracias por estar. Saludos para el amigo Jorge de Perú, Jorge Walter Caballero. Saludos a Perú. Y bueno, nos vemos. Gracias.